Muy buenos días, que el Señor les bendiga en este día miércoles. Hoy tenemos 18 de marzo, estamos básicamente a la mitad del mes. Estamos por terminar este día el estudio del libro de Levíticos y damos gracias a Dios por cada uno de aquellos que han estado pendientes de la transmisión, por todos aquellos que han estado siguiendo el estudio del libro de Levíticos desde el principio. Muy buenos días, Dianita, buenos días, hermana Gloria, que el Señor les bendiga. Yanecita, buenos días, bienvenidas, gracias a todos los que se están conectando en esta mañana, que el Señor les bendiga, gracias por estar pendientes de esta transmisión. Quiero, en lo que poco a poco se comienzan a conectar cada uno, Ednita, que el Señor te bendiga, gusto de poderte ver por este medio. Quiero orar para que, hermana Angelita, buenos días, para que el Señor esté siempre con nosotros durante este día, ¿verdad? Para poder terminar el estudio del libro de Levíticos. Voy a hacer una oración junto con todos ustedes para que la presencia del Señor y su Espíritu Santo permanezca a lo largo de todo este estudio. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad tan preciosa que tú nos concedes de poder entrar en tu palabra, poder conocer, Señor, los secretos de tu corazón. En esta hora, Espíritu Santo, una vez más pedimos que la cobertura del cielo, que la cobertura de tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar sobre nuestras vidas, que podamos cada uno de los que nos conectamos en esta hora, Señor, aprender aquellas cosas que tú has dejado escritas en tu bendita palabra. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, ven sobre nuestras vidas. Que podamos comprender, que podamos entender, Señor, esas verdades que tú tienes guardadas en tu corazón para nosotros. En esta hora, Señor, te damos las gracias porque escuchas nuestra oración y porque tus oídos están atentos a nuestro clamor en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Cordero de Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, amén y amén. Muy buenos días, también para mí es un privilegio y una alegría poder verles a través de este medio, aunque sea pues sus letras y sus saludos, ¿verdad? Pero pues damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno y Él usa todas las cosas para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Esta es la segunda semana que transmitimos de esta manera. Siempre lo hemos hecho, transmitir Lucy, Dios te bendiga. Transmitimos en vivo la clase con los alumnos acá en el lugar de estudio. Más sin embargo, ahora pues por la situación de salud que apremia a nivel mundial, estamos transmitiendo pues vía Facebook Live únicamente la clase, ¿verdad? Pero quisiera pedirles a los estudiantes y a las personas que nos ven, si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a la clase que estamos viendo, con mucho gusto pueden hacerla, a escribirla y pues yo la puedo leer y si el Señor nos permite poder dar la respuesta a la pregunta o a la inquietud que ustedes tengan en sus corazones. La semana pasada, mis amados, estuvimos hablando acerca de las 7 fiestas, las fiestas que el Señor instituyó para su pueblo Israel. Hemos estado estudiando por 2 meses y medio todo el libro de Levíticos y la semana pasada concluimos con lo que eran las fiestas de Israel. Son 7 fiestas las que el Señor instituyó para su pueblo, que están registradas o escritas en Levíticos capítulo 23. La semana pasada estuvimos hablando en detalle de cada una de ellas. Ya no voy a mencionar más al respecto porque necesito avanzar a los siguientes capítulos para poder terminar todo el estudio del libro de Levíticos. Las fiestas del Señor son muy importantes, porque para lo que Israel era algo en lo natural, era algo que ellos debían estar pendientes de estar celebrando año con año, para nosotros son fiestas que se celebran en lo espiritual. Dios ha pedido que también su pueblo Israel espiritual, que somos nosotros, también nosotros podamos celebrar esas fiestas. Y nosotros no vamos a ir a un lugar, no vamos a ir a Jerusalén, no vamos a hacer algo específico para celebrar las fiestas de Dios, sino más bien nosotros vamos a celebrarlas de una manera espiritual en nuestras vidas. 3 eran las fiestas importantes de Dios para su pueblo: la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos.
Y esas tres fiestas también para nosotros son importantes como sus hijos. La Pascua nos habla de cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Él entra en nuestras vidas, la sangre de Cristo es aplicada en nosotros y ya no pertenecemos más al mundo de las tinieblas, sino ahora pertenecemos al reino de la luz, la fiesta de la Pascua. Luego tenemos nosotros como hijos de Dios a experimentar la fiesta de Pentecostés. Pentecostés nos habla del bautismo del Espíritu Santo, de esa preciosa manifestación de hablar en otras lenguas. Todo cristiano, hijo de Dios nacido de nuevo, necesita conocer esta experiencia de poder hablar en otras lenguas. Ese es un privilegio que Dios nos da, poder conectarnos directamente con Él a través de nuestras lenguas espirituales, un idioma que nadie puede entender, sino el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros puede entenderlas y llevarlas al Padre y hablar directamente con el Padre. Hay diferentes clases de lenguas. Hay lenguas, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 14. Hay lenguas humanas, hay lenguas angélicas, pero también hay lenguas de espíritus malignos, lenguas de demonios. Gaby, que el Señor te bendiga. Qué bueno poder tenerte también con nosotros en este día. Tía Gloria, bendiciones hasta California, Dios le bendiga. Entonces tenemos, mis amados hermanos, que la Pascua es cuando recibimos a Jesús. También tenemos lo que es la fiesta de Pentecostés cuando nosotros recibimos a Cristo. Hermana Yolanda, que el Señor me la bendiga. Y la última de las fiestas es la fiesta de los tabernáculos. De las 7 fiestas, estas son las más importantes. La fiesta de los tabernáculos, ahí es cuando el Señor va a celebrar algo nuevo, algo diferente en nosotros. La 6ª fiesta fue la de expiación, el clamor, el gemido, la intercesión ha pasado y ahora tenemos la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta que nos habla de bendición, de abundancia. Hermano Braulio, bienvenido, que el Señor le bendiga. Entonces, así cada una de las fiestas en lo espiritual nos habla de algo importante. Todo eso lo vimos en estas clases pasadas. Solamente estoy haciendo una pequeña recapitulación de las 7 fiestas del Señor. Mas, sin embargo, el día de hoy vamos a entrar a ver el capítulo 24 y con la ayuda de Dios vamos a terminar hasta el capítulo 27 del libro de Levíticos. Gracias a todos los que están conectados. Ahora pues tenemos la oportunidad de poder sentarnos y meditar en la palabra de Dios, ya que estamos todos pues en cuarentena. Casi forzada, ¿verdad? Debido a la situación de salud que está imperando en las naciones en esta hora. Es tiempo, mis amados hermanos, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarse a Dios, de tener una comunión más íntima con Dios. Muchas veces el trabajo, las preocupaciones, los afanes, los quehaceres diarios nos impiden muchas veces buscar a Dios como Él se lo merece. Mas, sin embargo, todas las cosas ayudan para bien a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Y ahora es un tiempo para la iglesia, para cada hijo de Dios, de buscar a Dios de rodillas. Ahora es un tiempo de clamar a Dios por misericordia para las naciones, pero también para que limpie nuestros cuerpos, para que Él nos santifique, que Él nos purifique, que su sangre nos lave de todas nuestras inmundicias. Y no dudo, mis hermanos, que si cada uno de nosotros en el lugar donde se encuentra, si cada uno de nosotros buscamos a Dios como debe de ser, Él va a descender con su gloria. Un avivamiento va a ser derramado sobre las naciones causado por todo este desequilibrio o toda esta situación a nivel nacional. Pero bueno, ese es el deber de cada uno de nosotros, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Tenemos que tocar a la puerta para que Dios nos abra y podamos entrar a su presencia y Él pueda encontrarse con nosotros. Ese es el tiempo. Ese es este tiempo en el que el Señor nos ha permitido vivir. Comencemos a tener una vida de devocional. Comencemos a establecer horas para que junto con nuestra familia podamos acercarnos a Dios y Él pueda escuchar nuestro clamor. Quiero empezar la clase del día de hoy en el capítulo 24 del libro de Levíticos. Estamos estudiando este precioso y poderoso libro de Levíticos que es conocido como el manual del sacerdote, el manual de los levitas. En el capítulo 24 el Señor va a hablar de un tema variado.
Aquí en este capítulo 24 se encuentran diferentes mandamientos que el Señor estableció para su pueblo. Capítulo 24 de Levíticos, de los versículos del 1 al 4, lo primero que nosotros podemos ver es cómo Dios instituyó o estableció o pidió que se presentara el aceite de la unción o el aceite de las lámparas, mejor dicho. Voy a leer para ustedes capítulo 24 de Levíticos, versículo del 1 hasta el 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. Este aceite servía como combustible para ponerlo en el candelero de oro que estaba ubicado en el lugar santo. El candelero en la parte de arriba tenía unas copitas que Dios había establecido que se pusieran de esa manera y ahí poder poner el aceite que era el combustible para que la lámpara estuviera encendida día y noche. Dice entonces que Dios mandó que fuera un aceite puro de olivas machacadas para que pudieran arder en las lámparas continuamente. Versículo 3. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Quiero que note algo en el versículo 4. Dice: sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Dios pide que su pueblo, que sus hijos, seamos ordenados, seamos personas que caminemos en los estatutos que Él ha dado. Dios es el que pide cómo se deben de hacer las cosas. En muchas ocasiones he repetido, y no me voy a cansar de repetirlo, que las cosas no se deben de hacer a nuestra manera. No es como a mí me guste, no es como yo quiera, como a mí me parezca, como a mí me enseñaron. Las cosas se deben de hacer, mis amados hermanos, conforme a lo que Dios ha pedido. Dios entonces había pedido que el aceite puro de olivas machacadas se debía de poner en el candelero de oro que estaba en el lugar santo. Pero el candelero tenía que estar limpio. Dice aquí el versículo 4, sobre el candelero limpio pondrás el aceite. Y luego dice, siempre en orden. Ese es el deseo de Dios. Miren, muchas veces las personas dicen, de la manera de cómo andes tu carro, así es tu personalidad. O la manera como tengas tu cuarto, esa es tu personalidad. Probablemente sea cierto, probablemente sea así. Mas, sin embargo, Dios va mucho más allá de lo que los hombres pueden ver o simplemente juzgar con la vista. Dios está probando nuestros corazones, Dios está viendo las intenciones, Dios está viendo con qué manera hacemos las cosas. Dios desea que su pueblo sea un pueblo diferente, un pueblo separado. No podemos permitir que la iglesia de Dios se asemeje o sea igual al mundo. Que porque el mundo pone humo, que porque el mundo pone luces, también la iglesia, que porque el mundo hace determinada cosa para que nadie se sienta de manera diferente. No, Dios ha llamado a su iglesia, a su pueblo, a ser un pueblo diferente, un pueblo que se compare, que se asemeje a Él, a su gloria, a lo santo como Él es santo. Dios pidió entonces que el aceite de olivas puras debía de ser machacado y debía de ser puesto sobre el candelero limpio y en una forma en orden. Ese es el deseo de Dios para su pueblo, que nosotros seamos un pueblo ordenado, un pueblo limpio, un pueblo puro, un pueblo santo, a diferencia de las demás naciones alrededor nuestro. Eso es lo primero entonces que Dios pidió, que el aceite estuviera en el lugar correcto todos los días. Dice, perpetuamente se va a hacer por vuestras generaciones. De los versículos 5 hasta el versículo 9, dice el orden que debe de haber en los panes de la proposición. Dice el versículo 5, muy buenos días a todos los que se siguen conectando.
Dice versículo 5, estoy en Levíticos capítulo 24, y el versículo 5 hasta el 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2/10 de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia. Una vez más, el Señor vuelve a dar la orden cómo debía de ser puestos los panes en la mesa de los panes de la proposición. Dice que debían ser puestos, dice primero en el versículo 5, de la cantidad, la medida, cómo debía de ser puesta o debía de ser hecha esta torta, de 2/10 de efa de harina, ¿verdad? Luego dice que se iban a poner en 2 hileras de 6 panes a este lado y 6 panes al otro lado. Y dice específicamente que los panes se debían de poner sobre la mesa limpia. Una vez más, recalco la importancia de la pureza. Los panes en la mesa de la proposición, los panes nos están hablando de la Biblia, de la Escritura. Cuando nosotros leemos, estudiamos la palabra de Dios, mis amados, no tenemos que interpretar la palabra de Dios con nuestra mente natural o con nuestra imaginación o con cualquier interpretación que venga de nuestro corazón. Es contaminada, tiene levadura, está sucia y a Dios no le agrada eso. Dios quiere que su pueblo entienda la palabra que Él dejó escrita, que Él la entienda, que nosotros la entendamos como Él quiere. Por ende, muy buenos días, hermana Cristina, buenos días, bienvenida. El Señor quiere que nosotros interpretemos su palabra conforme la inspiración divina que Él nos da. Nadie puede inventar nada. Nadie puede decir, es que yo creo esto, yo opino esto. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé la gracia, que nos dé la capacidad para poder entender su palabra, el por qué Él dejó escritas las cosas. Y por supuesto, hay herramientas que nos pueden ayudar a entender la palabra de Dios, como lo es la hermenéutica, la homilética, incluso la apologética y diferentes materias que se pueden estudiar para poder interpretar la Escritura. Pero si alguien no tiene acceso a ninguna de estas herramientas, puede pedirle al Espíritu Santo de Dios que con su inspiración divina nuestros ojos del entendimiento puedan ser abiertos para que nosotros podamos entender su palabra. Nadie puede inventar nada de parte de Dios. Todo está escrito ya en su palabra. Una de las reglas de la hermenéutica es, por ejemplo, la ley de la primera mención. Cuando se mencionó por primera vez en la Escritura, de ahí podemos entender una interpretación de lo que el versículo o la situación que estamos leyendo podemos entenderla. La Escritura se interpreta con la Escritura misma, es la palabra de Dios. La gente puede tergiversar, las diferentes doctrinas equivocadas han salido de la palabra de Dios, pero eso es porque la mesa no está limpia. La mesa está sucia, tiene contaminación y por ende contamina también los panes que representa la palabra de Dios. Y eso no podemos permitirlo nosotros. Cuando nos sentamos a estudiar la palabra, necesitamos tener un corazón humilde, necesitamos tener un espíritu dócil, manso, a que Dios nos escriba en nuestro corazón lo que Él ha establecido ya. Hemos estudiado cuando vimos con los alumnos, vimos la clase del tabernáculo de David. Vimos como David la primera vez que quiso llevar el arca de los filisteos, donde estaba cautiva el arca, ellos quisieron llevar el arca a su manera. David dijo, vamos a hacer un carro nuevo, vamos a llevar bueyes, vamos a llevarla y vamos a transportarla hasta el lugar donde David la quería poner. Mas sin embargo, hubo muerte, hubo decepción, hubo desilusión, porque David estaba queriendo hacer las cosas a su manera, según él entendía, según él creía que se debían de hacer las cosas. Mas sin embargo, tuvo que dejar el arca en un lugar, en la casa de Obed-Edom, tuvo que dejar encargada el arca del pacto.
Y David regresó al palacio, regresó a su casa y comenzó a orar, comenzó a indagar en la palabra de Dios, comenzó a preguntarle a Dios cuál era la manera correcta para transportar el arca. Y fue cuando él abrió la escritura que David entendió, que David vio que la manera correcta para transportar el arca. ¿Estamos bien? ¿Se detuvo el video? ¿Todos estamos bien? Bueno, espero y confío en el Señor que el video no se haya detenido. Estamos todos bien. Entonces, David entendió. David supo que la manera correcta. ¿Alguien me puede dar un thumbs up? Si el video está bien, si se puede ver. ¿Está bien el video? Ok, perfecto. Entonces, David entendió y David vio que el arca del pacto se podía transportar de la casa de Obed donde estaba. El arca se podía transportar. Ok, perfecto, ya estamos de regreso. Se podía transportar el arca en los hombros de los sacerdotes. No era sobre ningún carruaje, no era sobre ningún buey, sobre ningún animal de carga, sino que quienes debían transportar el arca eran los sacerdotes y cargados sobre sus hombros. Fue hasta que David entendió cómo se hacían las cosas de la manera correcta cuando el arca pudo ser transportada y llevada hasta el tabernáculo de Sión en el patio del rey David. Ahí fue cuando entendió cómo se hacían las cosas. Si alguien quiere saber cómo se adora, no necesita consultar el último hit de cualquier persona famosa. Si alguien quiere conocer cómo se adora, necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos indagar en la palabra de Dios cómo hacer las cosas de la manera correcta como a Dios le agrada. De eso entonces nos está hablando en el versículo 6 del capítulo 24 de Levíticos, cuando Dios dice: y pondrás 2 hileras, 6 hileras de panes, ¿verdad?, sobre la mesa limpia. Qué importante es que cuando entendamos la palabra de Dios o cuando nos sentemos a meditar en la palabra de Dios, tengamos un corazón limpio, tengamos una mente abierta. Quitemos todas aquellas cosas que probablemente nos hayan metido como una mala instrucción, que seamos dóciles a que Dios nos enseñe cosas nuevas por medio de su palabra. De eso nos hablan estos versículos hasta el versículo 9. Voy a terminar de leerlo, Levítico 24 y el verso 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. El incienso puro nos está hablando el incienso de la unción del Espíritu Santo. Una vez más, el Espíritu Santo debe de estar dentro de nosotros y Él nos va a ayudar a interpretar las cosas a la manera de Dios. Versículo 8. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden, una vez más, en orden, delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Versículo 9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa. ¿Pueden verme, mis amados? Una hermana dice que no puede ver el video. ¿Pueden verme todos? ¿Pueden escucharme perfectamente? Termino de leer el versículo 9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él. Ok, muy bien, Janet. Tú sí lo puedes ver, ok. De las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Ahí nos estaba hablando entonces de este mandamiento de los panes sin levadura, de los panes que iban a estar sobre la mesa de los panes. Luego del versículo 10 al versículo 16 nos da un relato bastante curioso. Muy bien, qué bueno que nos pueden ver. Del versículo 10 al 19 nos habla acerca de una persona que blasfemó, que habló mal en contra de Dios. Y esto es un pasaje bastante interesante para que nosotros aprendamos cómo se deben de juzgar las cosas a la manera de Dios. Versículo 10 al 16. Estoy en Levíticos 24, 10 al 16.
En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron, discutieron, pelearon, ¿verdad? Ok, y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Blasfemó el nombre significa que habló de Dios, habló en contra de Dios y lo maldijo, dice. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Un dato curioso, qué bueno que se puede ver. Voy a tratar de cerrar todas las aplicaciones para que no tengamos ese problema de que el video se esté molestando. Ok, es bien curioso que el hijo de esta mujer que blasfemó, que maldijo el nombre de Dios, ella era de la tribu de Dan. Y en otras ocasiones hemos hablado quién era Dan, que de la tribu de Dan, básicamente ellos no están incluidos en el libro de Apocalipsis cuando se habla de las 12 tribus, porque es una tribu blasfema, es una tribu que apostató delante de Dios, se apartó de Dios. Así es que el hijo de esta mujer era de la tribu de Dan. Bastante curioso ese dato. Y dice el versículo 12, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Este hombre discutió con otro. Cuando estaba molesto, él blasfemó. Él habló mal en contra de Dios. Él maldijo a Dios. Llevaron la noticia donde Moisés, agarraron a este hombre israelita y lo pusieron preso, lo pusieron en una cárcel. Mientras Moisés y los sacerdotes oraban a Dios y le preguntaban qué hacer. Qué interesante, qué importante es saber cómo juzgar cada caso. Nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a tener entendimiento, madurez para juzgar las cosas. Porque la Escritura nos enseña que nosotros como hijos de Dios vamos a juzgar a los ángeles que han caído. Por eso la importancia de que nosotros podamos madurar, de que nosotros podamos crecer, que nosotros podamos saber cómo se hacen las cosas a la manera de Dios. Nosotros tenemos que juzgar a los ángeles, y ese es un versículo bastante importante para que veamos la importancia de madurar. Lo que les estoy diciendo está en Judas, en el libro de Judas. Y déjenme encontrarles el versículo donde dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Dice, voy a leer Judas capítulo universal, capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que os ha sido una vez dada a los hombres, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convirtieron en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo y sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones de oscuridad. Vamos a ver. Fueron puestos ok. No tengo ahorita en mente el versículo, pensé que acá estaba, pero no es este el versículo donde dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, que a nosotros se nos dio la autoridad para que podamos juzgar
a los ángeles caídos. Por eso es la importancia y es la necesidad que nosotros crezcamos y maduremos. No es esa la escritura, perdón, no la tengo ahorita en mi mente. Entonces nosotros tenemos que juzgar, tenemos que aprender a juzgar las cosas conforme Dios nos muestra, Dios nos indica que juzguemos cada asunto. Así es que a este hombre lo pusieron en la cárcel, lo metieron ahí, mientras ellos, Moisés y los sacerdotes, consultaban a Dios. Y regreso a Levíticos capítulo 24 y en el versículo 13 ahí dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo. Esto es lo que Dios dijo que se debía de hacer con el tal hombre. Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Qué juicio más tremendo, qué juicio más fuerte para una persona que blasfema el nombre de Dios. Esto es algo que el pueblo debía de hacerlo, todos debían de hacerlo, todos debían de verlo para que nadie más deseara volver a cometer un pecado de tal magnitud como este hombre lo había hecho. Tenemos como hijos de Dios que aprender a juzgar, tenemos que aprender a tratar las cosas conforme Dios nos guía. Bendiciones, Mónica, que el Señor te bendiga. Luego, para cerrar este capítulo 24, del versículo 17 hasta el versículo 23, hay diferentes juicios varios, donde se habla acerca pues que no se le debe de presentar al Señor ningún animal. Bueno, lo voy a leer para que nosotros veamos lo que la Escritura dice. Versículo 17 hasta el 23. Asimismo, el hombre que hiriere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiriere a algún animal, ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Esto es lo que se conoce como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Tú me hiciste, tienes que recibir el mismo castigo. Ahora, aquí estamos hablando bajo la ley. Nosotros ya no estamos bajo la ley. El Señor Jesús mencionó esto. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas Él viene y sube el estándar de la ley porque ahora estamos viviendo bajo la gracia. Y ahora el Señor dice, ahora ya no se va a hacer así. Ahora cada quien va a hacer las cosas desde el corazón, desde lo profundo de su ser, para no ofender primero a Dios y luego no ofender también a su hermano. Versículo 21. El que hiriere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiriere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Esos son los mandamientos varios que el Señor da en su palabra para que su pueblo pueda tener una guía, cómo poder caminar, cómo poder conducirse en la tierra, a la tierra de Canaán a la cual iban, pero también nosotros para que podamos vivir como hijos de Dios, agradándolo a Él y representándolo a Él en medio de las naciones. Entramos al capítulo 25. En el capítulo 25 habla de un tema completamente diferente. No se tratan más las fiestas, no se tratan otros aspectos, sino que ahora el Señor va a establecer algo nuevo y algo también muy bonito, precioso e interesante. En el capítulo 25, los primeros 7 versículos nos están hablando del año de reposo. Dos cosas va a tratar Dios en este capítulo 25. Primero, Dios va a hablar del año de reposo, que se refiere al 7º año. Ya ahorita lo vamos a ver y lo vamos a explicar. Y en segundo lugar, el Señor va a hablarles acerca del año del jubileo,
Son dos periodos bien importantes que nosotros como hijos de Dios tenemos que entenderlos, conocerlos y si fuera posible poder aplicarlos de manera natural. Vamos a ver. Qué bueno, Abby, mientras está trabajando y está escuchando la enseñanza. Muy bien, muchas gracias. Capítulo 25 de Levíticos. Dice el versículo 1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Mire qué importante es este aspecto para Dios. Dios había establecido y dentro de los 10 mandamientos Dios había pedido que todo su pueblo guardara el día de reposo, que era un día a la semana. Mas, sin embargo, ahora Dios estaba estableciendo algo un poco diferente. Desde la creación, mis amados hermanos, nosotros podemos ver cómo la creación está gobernada por ciclos de 7. Dios hizo la creación en Génesis capítulo 1 en 7 días. Y el séptimo, en 6 días hizo Dios todo y en el séptimo día Dios descansó. Ahora Dios está estableciendo algo para su pueblo acá. Dios está estableciendo que la tierra en el año séptimo va a descansar. El pueblo de Israel era un pueblo que vivía, se sostenía y pues tenía su ganancia de la tierra. Ellos sembraban la tierra, comían de los frutos de la tierra y luego también hacían sus transacciones. Ahora, Dios también pidió que así como ellos, como seres humanos, ellos descansaban cada 6 días, el séptimo descansaban, Dios estaba pidiendo ahora que también la tierra debía de guardar reposo. Y al parecer esta es una regla, no sé si las personas que cultivan la han sacado de la Biblia o si ellos simplemente porque han visto o han estudiado que de esa manera funciona bien, lo han establecido. Pero los que cultivan, los que tienen terrenos y cultivan, ellos saben que después de 6 años, el séptimo año ellos dejan descansar la tierra y en el 8º año la tierra es más fuerte, cobra más vigor, cobra nutrientes la tierra y el 8º año que se comienza a cultivar, la tierra da mejores frutos. Esto no es algo que los científicos se han inventado. Esto es algo que Dios lo ha establecido en su palabra. Aquí en el capítulo 25 de Levíticos, Dios está diciéndole a su pueblo, la tierra guardará reposo para Jehová. Dios lo ha establecido de esa manera. Por eso es que acá estos primeros 7 versículos nos hablan del año de reposo. Voy a continuar leyendo. Versículo 3. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Versículo 4. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Versículo 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Veamos la importancia de lo que Dios ha establecido en su palabra. Dios tiene cuidado de todos. Dios no solamente tiene cuidado de los seres humanos, Dios no solamente tiene cuidado de su pueblo, Dios no solo tiene cuidado de los animales, sino que Dios también tiene cuidado de la tierra. Dios dijo, 6 años van a cultivar la tierra, van a cosecharla, van a comer sus frutos. Pero el año 7, el séptimo año será un año de reposo, donde nadie va a tocar su tierra, nadie va a cegar, nadie va a podar, nadie va a cultivar.
Pero cualquiera se podría preguntar, ¿y entonces no vamos a comer? El año séptimo vamos a ayudar, vamos a morir de hambre, ¿qué va a pasar? Dios tiene cuidado de cada cosa. Dios es Dios. Tú y yo solo somos seres humanos. Dios lo tiene todo bajo control. Dios estableció y Dios dijo, más adelante lo vamos a ver, Dios dijo, en el año sexto, ustedes van a cosechar 3 veces más. La tierra les va a producir 3 veces más de lo normal. Dios lo estableció así. Dios le dio la orden a la tierra que en el año sexto produciera 3 veces más. ¿Por qué? Porque en el año sexto iba a ser el último año que ellos iban a cosechar, porque el séptimo iban a dejar reposar la tierra. Así que ellos iban a necesitar comida para 3 años. Para el año sexto, el último año que cosechaban, luego ellos iban a necesitar comer en el año séptimo y luego ellos iban a tener que comer en el año octavo. El año octavo ellos ya podían cultivar la tierra, pero tenían que esperarse todo un año para que la cosecha comenzara a dar sus frutos y el pueblo poder comer. Ya eso Dios ya lo tenía bajo control. Ya eso Dios había establecido cómo se debía de hacer. Dios les había dicho, en el año sexto, ustedes van a segar 3 veces más y ustedes van a tener el fruto añejo para comer el año sexto, séptimo y el año octavo. Y al final del año octavo, ustedes van a poder comer fruto fresco. Eso era el año de reposo. El séptimo año de reposo, Dios dijo, nadie trabaje sus tierras, nadie toque la tierra, déjenla descansar. Los científicos, ellos quizás a través de estudios, porque no creo que lo hayan visto en la Biblia, pero a través de los estudios los científicos han visto que si ellos dejan reposar en el séptimo año la tierra cobra mayor fuerza. Los nutrientes vienen a ser mayores y el año siguiente, que sería el año octavo, los cultivos comienzan a ser mejores. Dios lo ha dejado ya escrito en su palabra. Ahora, del versículo 8 hasta el versículo 10, Dios va a hablar acerca del segundo punto en este capítulo 25. Primero habló acerca del año de reposo. Ahora Dios va a hablar del año del jubileo. Es un poco diferente, es similar, pero es diferente. Voy a leer versículo 8, 9 y 10. Estoy en Levíticos 25. Dice el verso 8, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. Si ustedes se recuerdan, esta es la fiesta de la expiación. Ahí lo dice, por el día séptimo y por el día 10. Inmediatamente nosotros sabemos que habla de la fiesta de expiación. Entonces dice, el día de la expiación haréis tocar la trompeta para toda vuestra tierra. Versículo 10, y santificaréis el año 50. Santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Qué preciosos versículos los que nos enseña la palabra de Dios. Miren, mis amados, Dios es un Dios amoroso. A pesar de que Él es un Dios que al hijo que ama lo disciplina, pero Dios también es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de cuidado, que todo lo que Él permite es incluso por amor a nosotros. Dios pidió que la tierra descansara, pero ahora Dios está pidiendo que cada 50 años hubiera un año del jubileo. Y esto es bien precioso, es bien importante, porque el número 50 en la Biblia nos habla de liberación, de libertad. El número 50 habla de liberación, habla de libertad.
Y en el año 50, muchas cosas que habían estado atadas se iban a romper, ya no iban a tener más validez, ya iban a ser nuevamente como al principio. Fíjense qué importante. Una vez escuché a un médico, las personas que padecen de alergias en su cuerpo, alergias a alimentos, alergias al polen, bueno, ahorita está de moda la alergia por la temporada de primavera aquí en los Estados Unidos. Pero los médicos, los doctores alergistas, ellos dicen que curiosamente las alergias a las personas se les quitan a los 50 años. Y yo me quedé, eso no es casualidad. Eso es cumpliendo lo que Dios ha establecido en su palabra. A los 50 años, muchas cosas se rompen, muchas cosas se desatan, muchas cosas ya no están más atadas, ahora tienen libertad. Este año 50, Dios lo instituyó como el año del jubileo, donde ahora todos iban a descansar de sus pesadas cargas, de sus yugos, de si alguien pues en escasez había vendido su terreno a otra persona, a los 50 años el terreno ya regresaba a esa persona. El terreno ya no era más del que lo había comprado, sino que regresaba al dueño original, así lo estableció el Señor. Pero hay un ejemplo de esto del jubileo en la Escritura. Si me acompañan por favor a Hechos capítulo 19 y el versículo 17. Hechos 19 y el versículo 17. Acá se nos está hablando acerca de cómo se originó la iglesia en la ciudad de Éfeso. En esta ciudad hubo un avivamiento precioso cuando el apóstol Pablo llegó. El apóstol Pablo llegó y la semana pasada vimos de cómo habían unos creyentes que iban caminando, eso lo dicen los primeros 6 versículos, cómo ellos iban caminando y el apóstol Pablo les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos que le respondieron, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. Pablo les puso las manos y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaban a profetizar y a hablar en otras lenguas. Así inició el avivamiento en la ciudad de Éfeso. Pero algo más sucedió en esta ciudad que está muy relacionado con el año del jubileo. Dice el versículo 17, Hechos 19 y el versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor por todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído venían, confesaban y daban cuenta de sus hechos. Esto es un avivamiento. Esta es la característica de los avivamientos. Las personas comienzan a confesar sus pecados porque el espíritu de temor viene sobre ellos. Y dice el versículo 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Una vez más, aquí vemos toda una ciudad que está siendo desatada, toda una nación, nación que está siendo libertada de la esclavitud, de la magia, del maligno. Y no es casualidad que cuando ellos sumaron, dice que hicieron una montaña de todos los libros, de las imágenes que ellos adoraban en Éfeso. Y dice que le prendieron fuego, quemaron todo eso. La unción, el fuego nos habla de la unción del Espíritu Santo, rompiendo el yugo, rompiendo la idolatría, rompiendo toda maldición sobre toda persona, sobre toda la nación. Y dice que el total, cuando contaron el total de todo lo que habían quemado, era de 50,000 piezas. 50, número de liberación, número de jubileo, de libertad. Y luego las piezas de plata. La plata habla de redención. Qué preciosa la palabra de Dios. Necesitamos un jubileo.
Necesitamos que Dios comience a romper los yugos, que Dios comience a limpiar nuestra nación, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro hogar. Necesitamos pedirle al Señor que su fuego purifique toda esta nación para que el espíritu de muerte se vaya de este lugar. Continuemos, por favor, regresemos a Levíticos capítulo 25. Así es que vemos cómo Dios ha establecido el año del jubileo. Amén. El año del jubileo está por venir. Así es, creamos, confiemos a la palabra de Dios, Ednita. Dios ha prometido un tiempo de liberación para sus hijos. Dios no quiere que su pueblo esté atado. Dice Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13, que así, lo voy a leer mejor. Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 13. Dice la palabra del Señor, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si Dios nos mete a un tiempo de prueba, Dios ha establecido también un tiempo de jubileo. Dios ha establecido un tiempo donde tu prueba, tu dificultad va a terminar. No vamos a ser probados para siempre. Dios nos mete a lugares de delicados pastos, pero hay veces que Dios nos mete también a tiempos difíciles. Dios no es un Dios malo. Cuando Dios castiga es porque ama a sus hijos, porque algo estamos haciendo mal nosotros, que Dios quiere acercarnos a Él. Cuando entremos al capítulo 26 vamos a ver este principio en Dios. Dios nos quiere bendecir, pero si no hacemos las cosas como Dios nos ha pedido que la hagamos, entonces Dios comienza a enviar pestes, comienza a enviar muerte, comienza a enviar cosas que nos van a hacer reaccionar y que volvamos nuestro rostro a Dios para que Él tenga misericordia y nos traiga nuestro año del jubileo. Este año entonces del jubileo para todo el pueblo de Israel era un tiempo de liberación. Era un tiempo donde las ataduras y en todas sus formas iban a ser rotas. Todo aquello que el pueblo había estado atado en el año del jubileo, en el año 50, iba a ser desatado por la mano de Dios. Qué preciosa la palabra de Dios, qué lindo nuestro Dios que tiene cuidado de nosotros, de su pueblo. Del versículo 11 hasta el versículo 17 nos muestran la ternura y el cuidado de Dios. Veamos un poco más, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Versículo 11. El año 50 os será jubileo. Veamos un poco más y entremos a lo que Dios iba a hacer y lo que Dios quería en este tiempo. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis de lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Dios te va a entregar, Dios te va a regresar lo que te habían quitado, Dios te lo va a regresar. Esa debería de ser nuestro clamor, nuestra oración, que Dios nos devuelva lo que el enemigo nos ha robado. De decirle, orarle, Señor, que el enemigo me devuelva lo que me ha robado y que me lo devuelva al 100%. Que nuestro jubileo esté cerca a venir. Versículo 14. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo y comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Pongámosle ojo a este versículo 14, luego lo voy a recordar. Dice, conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuando mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio, y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová
vuestro Dios. Estos versículos nos están hablando acerca del cuidado que Dios tiene para los pobres, para los que no tienen tanto como los demás del pueblo. El Señor repite, el Señor dice en el versículo 14 y en el versículo 17, el Señor dice que entre el pueblo no podían o no debían de oprimirse. Pongámosle mucha atención a esto, mis amados. Dice el versículo 14, se los leo una vez más. Cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, a vuestro hermano, dice, o comprareis de su mano, no engañes a tu hermano. Dios no quiere que entre su pueblo hayan ese tipo ¿cómo decirlo? Que hayan ese tipo de engaños, que hayan esas cosas feas, esas cosas malas. Si algo vale $10, por poner un ejemplo, si algo vale $10, yo me voy a aprovechar de ti y te la voy a vender en 20. Eso no es justo, eso no le agrada a Dios. Dice el versículo 17, no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová. Jehová está por encima de todos. Nosotros como pueblo cristiano, como hijos de Dios, debería de haber un amor, debería de haber un trato diferente en cuanto al mundo. La Escritura nos enseña que entre el pueblo de Dios no podemos prestarnos dinero a usura. O sea, no podemos ganar intereses de nuestro hermano si le prestamos dinero porque él está en necesidad. Podemos cobrar intereses o usura a los de fuera, a los del mundo. Si ellos están en necesidad, nosotros podemos prestarle y cobrarles intereses. Pero entre el pueblo de Dios no puede ser así. Dice la Escritura en Mateo capítulo 12 y el versículo 7, Dios nos enseña que seamos nosotros misericordiosos, que apliquemos misericordia entre hermanos. Pero ahora en día la historia parece que es muy diferente. Si nosotros buscamos ayuda o le pedimos a algún hermano con alguna empresa, con algún oficio que él sepa hacer y le decimos, venga, ayúdeme, en mi casa tengo algún problema con esto, con lo otro, con mi carro, con lo que sea, necesito ayuda. Al parecer nos cobra el doble o el triple o nos hace un mal trabajo. Eso no le agrada a Dios. Necesitamos aprender a vivir en santidad aún en lo que hacemos, a ser honestos en lo que nosotros hacemos, porque vamos a recibir mayor bendición. ¿Y qué decir de la ley de oro? De la ley que dice capítulo 7 de Mateos, donde dice, no le hagas al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti mismo. Necesitamos aprender a vivir como hijos de Dios. Somos hijos de Dios por lo que hacemos, no porque todos los días vayamos a la iglesia. Y bueno, de hecho ahora ni podemos ir a la iglesia. Y muchos están frustrados, tristes y pensando, ay, no puedo ir a la iglesia. La iglesia es donde tú vives. La iglesia es tu hogar. Ahí tenemos que aprender a ser cristianos, aprender a ser hijos de Dios. Conforme nosotros vivimos en nuestro hogar, entonces llevarlo al lugar donde nos reunimos. Dios entonces nos pide y nos dice, no se traten mal, no se aprovechen los unos de los otros, dice en pocas palabras. Leamos de los versículos 18 hasta el 22 y ahí vemos una advertencia que Dios nos da acerca de guardar los estatutos. Bueno, Dios se la dio al pueblo de Israel, pero también está escrita para nosotros, ¿verdad? Dios le da una advertencia a su pueblo y les dice, guarden mis estatutos, mis mandamientos. Veamos del versículo 18 en adelante. Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros y habitaréis en ella con seguridad. Versículo 20. Y si dijereis, ¿qué comeremos en el séptimo año? Lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Si alguien se comenzaba a preguntar, si yo no trabajo en el año séptimo y no voy a comer, pero Dios ya tiene cuidado de eso. Dice el versículo 20, si alguien dijere, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, dice Dios, oiga, entonces
yo enviaré mi bendición. Dios lo ha prometido. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Miren, mis amados, este es el problema de todo el ser humano, no solamente tuyo o mío. Ese es el problema de toda la raza humana. Nos cuesta creerle a Dios, nos cuesta obedecerle a Dios a lo que Él ya ha dicho. ¿Se recuerdan el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Dios les dijo. ¿Qué les dijo Dios? Vayan y día a día recojan el maná para que ustedes coman. Pero el sexto día ustedes van a recoger el doble. Van a recoger lo que se van a comer ese día y van a recoger lo que van a comer el séptimo día, porque el séptimo día era reposo y nadie podía salir a recoger más. Ahora, Dios les dijo claramente, el sexto día recojan el doble. Pero el octavo día, después que descansaron, nadie vaya a guardar nada. Agarren lo que van a comer ese día y no guarden nada para el siguiente día. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Igual que nosotros, ellos hicieron todo lo que Dios les dijo que no hicieran. Ellos salían el día 5, por decirlo así, ellos salían el día 5, recogían y guardaban. Se comían lo que tenían que comerse ese día, pero guardaban. Y el siguiente día que querían, porque quizás no querían salir a recoger ese día, ¿qué pasaba? Cuando ellos veían el maná ya estaba engusanado, ya estaba podrido, ya estaba malo, tenían que tirarlo, porque no era eso lo que Dios les había dicho. Dios les dio orden específica, recojan lo que se van a comer ese día y no guarden para el siguiente día. Únicamente el sexto día recojan 2 veces, lo del sexto y lo del séptimo. Pero acá estaba sucediendo lo mismo. Si alguien decía, ¿y qué voy a comer si yo no siembro el año 7? Mi terreno, si yo no lo cultivo, ¿qué voy a comer? Dios promete, Dios le dice, yo voy a enviar mi bendición, dice Dios en el versículo 21. Yo enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años. Eso es lo que nos cuesta. Nos cuesta creerle a Dios. Fíjense, solamente un pequeño ejemplo les voy a dar y voy a hablarlo hasta el final del capítulo 27, porque ahí se vuelve a hablar. Fíjense con respecto al diezmo. Dios le dice a su pueblo y nos dice a nosotros, apártenme el diezmo. De todos sus ingresos, el diezmo lo tienen que guardar y me lo tienen que dar a mí. Pero ¿por qué Dios pide el 10%? ¿Acaso Dios es pobre? ¿Acaso Dios necesita mi dinero? Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita lo que yo puedo producir. Lo que Dios está haciendo cuando estableció e instituyó el diezmo, lo que Dios estaba haciendo era probando la obediencia, probando nuestra fe, si nosotros le creemos a Él lo que Él ha prometido. Pero ahí estamos nosotros muchas veces diciendo, si yo doy el 10% no me va a alcanzar para pagar esto. Si es el 10% apenas el que Dios pide, el 90% es nuestro, pero no, nosotros queremos contar también con el 10% que le pertenece a Dios. Ese es otro tema que lo voy a tocar más adelante, solo por poner un ejemplo. Acá ellos estaban diciendo, ¿y si no tengo nada que comer el año séptimo? Y Dios les dice, yo me comprometo. Yo les digo, yo voy a enviarles mi bendición. Yo les voy a dar el sexto año, les voy a dar 3 veces más para que ustedes se puedan sostener por 3 años. El año sexto, el año séptimo que no lo van a cosechar y aún el año octavo, porque ustedes tienen que esperar todo el año octavo para poder sembrar y poder cosechar y poder comer. Así es que Dios les está prometiendo y les dice, yo les voy a enviar mi bendición. Estoy en Levíticos capítulo 25, ahora leo el versículo 22. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo todavía en el año octavo, ¿verdad? Hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. La tierra no se venderá a perpetuidad. Este ya es otro tema. Terminemos aquí en el versículo 22. Así es que Dios es bondadoso. Dios le dice a su pueblo, yo voy a tener cuidado de ustedes. Las leyes que Dios les estaba dando
entonces era para probar a su pueblo, para ver si lo podían obedecer. Así de sencillo es. Dios quería ver si su pueblo le obedecía. Dios puso mandamientos, Dios puso reglas, Dios puso estatutos. Y nosotros pues podemos ver si ellos las cumplen o no las cumplen, si ellos obedecen o no obedecen al Señor. Desde el versículo 23 hasta el versículo 28, Dios va a hablar acerca de la redención de la tierra. En el versículo 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, dice Dios, pues vosotros sois forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. En pocas palabras, Dios estaba diciendo, la tierra no es de ustedes. Por eso es que la tierra, después de los 50 años, va a regresar a su propietario original, porque la tierra no es de ustedes, la tierra es de Dios. No podemos comercializar algo que no nos pertenece a nosotros, algo que le pertenece a Dios. Pero aquí hay un principio espiritual muy bonito que ya lo voy a mencionar, solo quiero terminar de leer. Dice el versículo 25 entonces: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se lo devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y en el jubileo saldrá, y él volverá su posesión al dueño original. Ok, veamos el principio que Dios establece en este versículo 23. Un principio muy bonito, un principio espiritual que nosotros tenemos que mantener en mente. Dice el versículo 23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, le dice Dios a su pueblo Israel, vosotros sois forasteros y extranjeros para conmigo. Esto es algo que todos nosotros tenemos que tener bien en mente. Esta tierra no es nuestro lugar final. Esta tierra es un lugar pasajero, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que vivir en esta tierra, sí, es cierto. Nosotros tenemos que aprender a vivir en esta tierra, pero por favor recordémonos que es por un corto tiempo. Dice el Salmo 90 y el versículo 9, enséñanos a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Este no es nuestro destino final. Aquí en la tierra estamos de paso, así como el pueblo de Israel estaba de paso por el desierto, porque su lugar era la tierra prometida, la tierra de Canaán que fluía leche y miel. Nuestro destino final, mis amados, es el cielo, estar con Dios, estar donde Él habita. Ese es nuestro destino final, esa es nuestra meta. No nos deberíamos de enfocar tanto en cómo vivimos ahora. Nos deberíamos de preocupar por cómo vamos a vivir en nuestra eternidad. Cada uno de nosotros vamos a tener una morada que la vamos a hacer con los materiales que le enviemos desde aquí, de la tierra. Estamos enviando los materiales para el cielo. Nosotros deberíamos de enfocarnos a vivir, pues, bien, si está en sus posibilidades, vivir bien en esta tierra. Pero esto no es lo nuestro. Lo nuestro está allá. Por eso es que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, haced tesoros donde ni la polilla ni el orín corroen. Nuestra meta es la morada celestial. Quiero dar dos escrituras con respecto a este principio. Filipenses capítulo 3 y el versículo 20. Filipenses 3 y el versículo 20, el apóstol Pablo nos dice claramente también este principio. No es nuestro destino final este lugar. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuál es nuestra ciudadanía? En los cielos. Allá es donde nosotros pertenecemos y a donde nosotros vamos. Miren todavía el ejemplo de Abraham, capítulo 11 de Hebreos y el versículo 8. Hebreos 11, 8. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Todos nosotros conocemos la historia de Abraham. Abraham vivía en Mesopotamia. Dios le habló mientras estaba en Mesopotamia y Dios le dijo, Abraham, levántate, vete de tu tierra, de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar, a la tierra de Canaán. Es una tierra abundante, es una tierra que fluye leche y que fluye miel. Y dice la escritura acá en Hebreos 11:8 que Abraham salió del lugar donde estaba